¿qué tal mis amigos? Muchas bendiciones, un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Te saludamos de parte de Iglesia Cristiana Filadelfia CRT con este proyecto de podcast en la palabra, episodio número 7 hoy. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cierto, Alejandra? Ha pasado el tiempo, no hacía nada que hayamos empezado con el primer podcast de este proyecto tan hermoso que Dios ha puesto en nuestros corazones para llevar la palabra de Dios a cada rincón, a cada lugar, haciendo efectivo estas plataformas y estos medios. Y por eso te pedimos que si no nos has seguido, si no lo has hecho, estás fuera, estás out. Hazlo, síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, todas nuestras redes sociales. Ahí vas a encontrar en YouTube y Facebook el podcast completico, así que si no lo has visto, todos los anteriores, los 6 anteriores, ves a verlos. Te va a tomar un poco de tiempo, pero sé que Dios te va a tocar, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, y hoy no va a ser la excepción. Dios hoy nos va a hablar con un tema muy, pero muy espectacular. Pero antes que nada, quiero decirte que este podcast está siendo producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Si estás fuera de la ciudad, si estás fuera de Colombia, si estás aquí en el casco urbano, localízanos, escríbenos por mensajes, también coméntanos el video, el podcast. Si nos estás escuchando por la radio, también te bendecimos, y coméntanos y dinos qué temas quieres que tratemos, cómo quieres que abordemos esto, porque queremos hacerte parte también de este proyecto. Así que hoy vamos a empezar este podcast con un tema muy, pero muy edificante. Y no quiero empezarlo antes sin presentar a nuestro invitado, que para mí es un honor tenerlo acá. Es un placer tener acá a Hanner, mi hermanito. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Robert. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, excelente. ¿Cómo va la familia? Entusiasmados de estar aquí, la familia excelente también. Orando para que nos vaya bien. No, nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien con este tema. Hanner, ¿hace cuánto le diste el sí al Señor? Hace 23 años. Uf, bastantes años. 23. ¿Cómo fue eso? Años. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí en tu vida? Creo que fue algo complicado. Sí. Fue algo complicado. Creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Ah, qué bueno. Sí. O sea, va muy conectado con eso. Muy conectado. La llegada mía al Señor fue por un proceso, una prueba. Sí. La cual todos hemos pasado muchas veces. Sí, Señor. Una prueba familiar. Y nada, ahí estaba el Señor para extendernos la mano en ese momento difícil. Así es, momentos difíciles. Hanner, aquí tenemos, hacemos algo con los invitados, y es que ellos inauguran el podcast con una oración. Así que te invito a que hagas la oración inicial para inaugurar este podcast, y que el Señor ilumine, que no sean nuestras palabras, sino su sabiduría y su revelación, y que las personas que nos están viendo reciban la revelación también. Así que... Ok, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa hora por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de poder, Señor, hablar de tu palabra, hablar de experiencias que nos permites vivir, Señor. Presentamos también este público que hoy nos escucha. Pedimos que a través, Señor, de esta intervención ellos sean bendecidos de una manera especial. Te invitamos, Espíritu Santo, en esta hora para que seas tú, Dios, el conductor de este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y te quiero decir, tú que nos estás viendo o nos estás escuchando por la radio de la Iglesia Filadelfia, no puedes salirte en este momento de este podcast, porque sé que Dios te va a hablar. No importa si eres creyente, si te congregas o no, Dios tiene hoy una revelación para ti y un mensaje tremendamente que va a tocar tu corazón. Así que estate atento, sácale el tiempo a Dios, estos minutos que vas a escuchar o que vas a ver este podcast, porque sé que no te vas a ir igual. Te lo advierto, no te vas a ir igual. Hanner, el podcast lo hemos titulado En el Fuego o Por el Fuego. Te quiero preguntar, ¿has pasado por el fuego alguna vez? Infinidades de veces. Creo que muchísimas todos. veces. Uy, ¿cuál ha sido esa pasada por el fuego más difícil? Mira, te lo decía al principio. Sí. Yo llegué al Señor Jesucristo por una prueba. Okay. Creo que la primera institución que Dios conformó fue la familia. Total. Y creo que Dios me dio la bendición de haber nacido en un hogar de mucho amor, de mucha unidad. Sí. Pero llegó un momento donde en mi casa se le abrió la puerta a la tentación. Okay. Y bueno, el cabeza de hogar, que era mi papá en ese entonces, el enemigo lo quiso engañar en muchas áreas de la vida de él,
Y en ese entonces, cuando suceden todos estos episodios, hubo ¿qué? Hubo amenaza de ruptura en el hogar, y esas cosas pesan mucho, claro. Pesa mucho, duele mucho. Entonces, como familia, en particular como hermanos, como mis hermanos, yo tengo 3 hermanos, sí. Estábamos pequeños cuando el enemigo intentó destruirnos como hogar, como Madrid, como hogar, como familia. Eso fue en el año 98 y fue bastante difícil. Es duro. Duro. Creo que ese fue el primer episodio de fuego, sí, por donde me tocó pasar. Punto de quiebre ahí. Punto de quiebre. Y llegó un punto donde no sabíamos qué hacer. Claro. Hasta que Cristo tocó la puerta, sí, de mi corazón primero, porque fui el primero que llegó al Señor, el primero en el año 99, 7 de enero del año 99. Clarita, esa fecha no se olvida. Esa fecha nunca se me va a olvidar. Como la del cumpleaños, ¿cierto? Exactamente. Me invitaron a un servicio, sí, como es posible que a muchos de nuestros amigos que hoy nos escuchan los inviten. Nunca debemos cerrarnos una invitación como esta. Claro. Y ese día el predicador decía que Dios era el Dios de las familias. Wow. Y que Dios restauraba familias. Entonces, era para ti ese mensaje. Eso era para mí. Claro. Entonces, desde ese día yo camino con el Señor hasta hoy. Fue el primer episodio de prueba fuerte por donde me tocó vivir. Sí, y es que hoy en día en esta sociedad sabemos que los que estamos en el campo espiritual, que el enemigo intenta romper en la familia, ¿sí? Porque ahí destruye propósitos. Lo que hablamos con la hermana María Margarita la vez pasada, los propósitos los destruyen la familia. A través de tentaciones, a través de pruebas, ahí ocurren ciertas cosas. Y estamos en una sociedad, querido hermano, que tú nos ves, estamos pasando por tiempos que no son fáciles, que son bastante difíciles. Y Dios hoy día está tocando la puerta de todas las familias. Cuando abrimos la puerta, no crean de que todo se va a solucionar. Habrán situaciones donde seremos pasados por el fuego, como se titula este podcast hoy, por el fuego. Hanner, ¿qué símbolo le damos al fuego a nivel global? Cuando hablamos de fuego, ¿qué se te puede venir a la mente a ti? Bueno, la palabra del Señor está escrita en 3 idiomas. Sí. Y sabemos nosotros que en los orientales, ¿sí?, tienen una manera de medir el fuego. Los occidentales de otra tenemos forma, otra manera de medirla, pero quisiera hoy hablarte, por ejemplo, en el ámbito espiritual. Okay. En el ámbito espiritual, cuando hablamos de fuego, podemos mirarlo de 2 maneras. Sí. El fuego como un agente purificador, ¿cierto? Y también el fuego como esa parte que habla la Biblia de condenación. Okay. Cuando hablamos de fuego, muchas veces pensamos en el infierno, en la llama que nunca se apaga. Nunca se apaga. Pero también hablamos de fuego cuando decimos que viene el Espíritu Santo de Dios como fuego en nuestra vida para quitar la escoria y dejarlo lo mejor de purificar. Nosotros. Exactamente. Sí, te digo porque hay una cita bíblica que queremos tocar, ¿cierto? De Santiago 1:12, no sé si la quieres leer tú o no sé. Sí, claro. Bueno, leámosla. Santiago 1:12, vamos a leer así que estés atento ahí. Léela, Janera. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay unas palabras claves, hablábamos fuera de micrófono ahorita, hay palabras claves que a veces confundimos, ¿cierto? Prueba y tentación. ¿Qué nos puedes decir con eso? Sí, claro, hay 2 términos, sí, efectivamente, y cada uno de ellos tiene un significado diferente, sí, valga la redundancia. Okay. Creo yo que la prueba es un agente externo, y provocada no por mí mismo. Okay. En este caso creo que la prueba es provocada por Dios. Sí. ¿Cierto? Es provocada por Dios, y el objetivo es sacar lo mejor de nosotros. Sí. Siempre será hacernos mejor. Nunca será para quizás, porque hay muchos que piensan esto. Es más, te soy sincero, hay personas que dicen que, ¿cómo creen ustedes en un Dios que hace todo para burlarse de ustedes? Y me imagino que la gente se refiere es, ¿cómo creen ustedes en un Dios y ustedes están sufriendo y él allá como que riéndose? Pero no hay nada más alejado de la realidad que eso, ¿cierto? Porque sí, la prueba es simplemente para hacernos más fuertes, para llevarnos a otro nivel, ¿sí? De hecho, hablando un poquito de una anécdota, okay, un nadador, ajá, está en la orilla de un río y toma a su hijo, sí,
y lo toma del brazo y lo echa a la corriente. Ajá. Y la gente afuera le gritaba y le decía, desalmado, se va a ahogar, ¿por qué hiciste eso? Y él se golpeaba el pecho y decía, es hijo mío, Wow. es hijo mío. Con orgullo. En otras palabras, Sí. Es hijo de un nadador, él va a salir de esa corriente. Claro. Entonces yo creo que la prueba es eso. Claro. Es un agente externo, como te dije, permitido por Dios Sí. para sacar lo mejor de nosotros. Cuando lo entendemos, vamos a sacar lo mejor de nosotros. Mientras que la tentación Sí. es algo muy diferente. Ya la tentación es algo más interno. De Sí. hecho, Es nuestro. es nuestro. Ok. El apóstol Pablo decía que ninguna persona diga que Dios tienta, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Ujú. Sino que cada uno de nosotros dice que de nuestro interior, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y Wow. seducidos. Claro. Entonces, creo que la tentación es más que todo un deseo. Sí. Un deseo que me incita a hacer algo que desagrada a Dios. Es como Adán y Eva. Correcto, Algo viene en el corazón de Eva, ¿no? correcto. Que la serpiente fue a donde ella, no donde Adán, bueno, en términos teológicos, que por la simiente de Jesús y todo esto, pero algo viene en el corazón de Eva, que quizás la llevó a ser tentada y a caer en la tentación y llevar a su pareja a que también comiera del fruto. Sí. O sea que eso describe muy bien lo que tú estás diciendo ahora, ¿sí? Exactamente. Es que hay muchas personas que cuando se habla de tentación, Sí. cuando han cometido errores Sí. o cuando hemos cometido errores Ok. y hemos caído, queremos argumentar la caída diciendo que o fue Dios o fue Satanás. Nunca fui yo, Y nunca fui yo. evadiendo la Pero responsabilidad. yo pienso que, como la misma Biblia lo dice, o sea, Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado. Sí. Creo que tampoco Satanás, yo creo que él es culpable de muchas cosas, pero con respecto a este tema, hay que sacarlo un poco de ahí. Yo siempre he dicho que Satanás y este tema de la tentación Sí. es como un vendedor ambulante. Ajá. Hablemos hoy de frutas. Ujú. Digamos que Satanás es como eso. Ok. Él pasa por la calle y dice naranjas, naranjas. ¿Quién quiere venir? Nísperos, nísperos. Es problema tuyo o mío si yo salgo y compro lo que el vendedor está ofreciendo. Total. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo compro yo? Cuando en mi pensamiento, ¿sí? Cuando en mi mente se activa ese gusto por la fruta. Así Ese que, deseo. qué deliciosa es Sí. el níspero, qué deliciosa es la naranja, Un ¿cierto? juguito a esta hora. Y ese deseo que se manifiesta en mí me lleva a invitar al vendedor. Y Claro. aguanta un momento, espera que vamos a hacerte la compra. Entonces, de esa manera yo relaciono la tentación. Es un deseo interno. Y de hecho, el apóstol lo dijo. Sí. De vuestra concupiscencia. Sí, claro. ¿Sí? Se manifiesta la tentación. Entonces podemos hacer lo siguiente. Tentación viene de mí, ¿sí? Ujú. De mis deseos. Ujú. Prueba es externo. Es Es lo externo. que Dios quizás diseña para hacernos mejor. Pero no son iguales. No son iguales. No son iguales. Entonces, ahora, ¿qué definición tenemos de prueba? De prueba. Sí. ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos están escuchando, Hanner, y que quizás no entienden nada de esto? Quizás hasta ahora lo que hemos dicho no han entendido nada. Pero cuando ellos hablan de prueba, no es una prueba de física, no es una prueba de una universidad, de un colegio. Cuando hablamos de prueba, ¿a qué nos referimos con eso? Aunque en el término general podría ser lo que te he dicho anteriormente. Claro. Sí. Sí, yo creo que de una manera sencilla de poder definir la prueba es un desafío. Ok. Un desafío. Yo creo que con una mejor palabra no lo podría definir. Es la palabra que es más. un desafío. Ahora, ¿qué es un desafío? Ajá. Sí. Vamos más allá. Sí, ¿qué es un desafío? Cuando yo creo que ser desafiados Ujú. es ser invitados a que con esta fuerza que yo tengo Sí. puedo sobrepasar cualquier obstáculo. Límites. Sí, cualquier límite. Mm. Sí. De hecho, por ahí por televisión tenemos un programa que se llama El Desafío. Ah, bueno, sí. Donde por los eso. participantes están sometidos a X o Y pruebas. Claro. ¿Sí? ¿Qué van a hacer las personas ahí? Van a someter a prueba su capacidad. Exacto. Entonces, yo creo que una manera de definir la prueba es eso. Es un desafío. Ok. Es un reto. Un reto. Entonces, este tema es muy interesante y queremos abarcarlo todo completamente, pero vamos a ir saltando porque el tiempo quizás no nos da, como pasa en todos los podcasts, que no nos da tiempo. Ahora, ¿qué beneficio tenemos, Hanner, cuando somos probados? Y pongo este ejemplo. Tú hablas de que fuiste probado desde muy chico, ¿cierto? Pero pienso que tienes un testimonio ahí para darnos con respecto a tu familia, respecto a tu esposa,
Y no sé si nos comentas un poquito ahí, porque quiero hacer el enlace ahí de lo que es una prueba. O sea, cómo llega la prueba a nosotros. Y creo que con tu ejemplo vamos a... Claro que sí, Robert. Bueno, yo creo que hablar de este testimonio no solamente abordamos a la comunidad cristiana, sí, sino que entiendo que hay muchos amigos que pasa en todos lados, que también nos están viendo y de pronto quisieran sentirse identificados. Te decía al principio que la primera prueba fuerte o el primer fuego, sí, purificador ahí, tremendo por el que me tocó pasar fue esa amenaza que tuvimos como familia de sentirnos amenazados, sí, amenazados a ser rotos, sí, quebrados. Luego yo conozco al Señor y después de muchos años me caso. Sí. Y obviamente cuando tú te casas sueñas con una familia hermosa, con unos hijos. Y en mi caso al principio no fue así. Yo me caso en el año 2012. Con mi esposa habíamos dicho, vamos a quedarnos un año solo disfrutando, sí, vamos a disfrutar las mieles del matrimonio. Exactamente. Y luego de eso pues pensamos en familia. Okay. Efectivamente así lo hicimos. Y a partir del año 2014 nosotros empezamos a planificar para tener familia, pero vimos que nada sucedía. Sí. Al punto que nos tocó acudir a la ciencia. Y fue un proceso de más o menos 7 años. Wow. 7 años. O sea, 7 años donde íbamos y gastábamos dinero, gastábamos tiempo. Hubo un desgaste también mental, claro, espiritual, de muchas formas. Psicológico también podía ser. Exactamente. Entonces, creo que esa fue mi segunda prueba más fuerte. Segundo fuego. Mi segundo caminar por el fuego. Pero te decía que las pruebas lo que hacen es sacar lo mejor, claro, de ti, ¿cierto? Total. De ti. Entonces, fueron 7 años duros. Fueron 7 años fuertes. Mira que en un proceso como esto, si no tienes madurez, puedes encontrarte en algún momento hasta ofendiendo al Señor. Con palabras que tú ves inocentes. Sí. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, en ese tiempo del proceso, mi esposa gozaba de un buen empleo. Sí. Yo también del mío. Y es feo cuando de pronto tú sales a ciertos lugares de la ciudad donde tú vayas y ves familias en condiciones desfavorables. Sí. ¿Cierto? Y de pronto tú ves niños que tienen muchas necesidades. Sí. Y en ese punto de mi vida, digo yo que yo llegué a ofender al Señor, porque yo decía, ellos que no tienen nada, que no tienen con qué, claro, yo que tengo los medios, yo que tengo, y ¿qué pasó? O sea, no me responde ese. La prueba es para sacar lo mejor de nosotros, no para de pronto irnos contra el Creador, contra Dios. Me hiciste recordar un pasaje de Abraham, donde Dios le promete descendencia, pero Abraham dice, ¿pero cuál? Tengo a mi esclavo, al que me acompaña, a mi asistente, que es el que va a heredar todo lo que he poseído. Tenía riquezas, ganado, ovejas, plata, oro, pero no tenía descendencia. Intentó el corazón de Abraham entristecerse un poco ahí porque dice, no tengo a quién dejarle todo esto. Entonces hay veces que en la prueba se mengua un poco, la mente juega un papel muy importante. Sí. En estos días en una prédica el pastor Gabriel, un saludo para él, hablaba sobre la mente y decía, a la mente hay que decirle quédate quieta, porque la mente juega un papel importante cuando estamos por el fuego, cuando estamos pasando por el fuego, y juega un papel bastante diciente. Hanner, tú dijiste ahorita que quizás ofendiste a Dios. ¿Alguna vez se te pasó por la mente? Y esto como para que las personas también vean que nosotros no somos de hierro, que nos quebramos también. Sí. Pero el ser quebrado no quiere decir que voy a blasfemar en contra de Dios o a rechazarlo. Pero por tu mente pasó como que, Dios, tú de verdad sí existes, o de verdad eres real, o ¿qué pasa conmigo? Te empiezas a buscar, a ojear, a recordar si soy yo, qué es, será mi esposa, seré yo. O sea, uno entra como en esa situación. ¿Pasaste por eso alguna vez? No, o sea, de dudar de la existencia de Dios, nunca. Sí. Nunca. Creo que en medio de mi proceso, de esa prueba, sí, lo que pude descubrir era que había orgullo. Ok. Interesante. Que había orgullo en mi corazón, porque
hay cosas que el hombre, por muchas capacidades que tenga, no puede lograr. O sea, Claro. Dios es soberano. Sí. Él hace como quiere, actúa cuando quiere, y eso siempre lo tuve claro. Tiene misericordia de quien quiere. Así es, pero en medio del proceso creo que es una actitud de orgullo la mía decir, yo sí tengo cómo, Claro, y por qué a mí no. claro, sí, Y, total. y olvidé por un momento que Él es soberano, Claro. ¿cierto? Y que dentro de su soberanía, Él actúa en el tiempo y en el momento que Él desea, Bajo su voluntad. bajo su voluntad. Así Así es. Y en ese proceso, Robert, de prueba, aprendí una cosa que está en el libro de Job. Ok. ¿Sí? Creo que ese es el ejemplo más magno que tenemos de ser probado. Sí. ¿cierto? Leyendo el libro de Job, me encontré un texto que dice, de oídas Te había oído. había oído, Hasta ahora, mas ahora eso te ve. mis ojos te ven. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te menciono ese texto? Porque cuando ocurre mi milagro, porque no podíamos tener bebés, niños, y Dios nos lo dio, hoy va a cumplir ya 3 años. Qué bueno. Ya va a cumplir 3 años. Resulta que este embarazo se da en plena pandemia. En la época un poco difícil. ¿no? No había trabajo ni con mi esposa ni conmigo. O sea, antes ustedes tenían la solvencia, ¿cierto? Sí. Ahora, pues puede decirse, no estaban tan solventes No, como antes. Puro números rojos. Sobregirados. Tremendo. O sea, fue una cosa de locos. Solo de Dios. Sí. Entonces, ahí pasaron 2 cosas. Ok. Con ese milagro en medio de esa prueba. Creo que Dios es excelso. O sea, mira, si Alejandro viene por medio de un proceso médico, Así se llama tu hijo. Alejandro. Alejandro. Sí. Si Alejandro hubiese venido por medio de un proceso médico, nosotros hubiésemos dicho, Dios, gracias porque usaste a los médicos. Total, sí, ¿Cierto? claro. Y le hubiéramos dado un 95% la gloria a Dios Sí. y un 5% a los médicos. A los médicos. Que los bendecimos porque creo que, Sí. que Dios Los usa también. Los usa también, Sí. ¿cierto? Pero es que Dios quería la gloria completica para Para él, y él. así debe ser, Sí. ¿cierto? Número 1. Ok. Número 2, si hubiese nacido Alejandro en ese tiempo, Sí. en el que económicamente pues También. teníamos los medios para todos esos procesos, Sí, hubiésemos hinchado el pecho, claro. ¿sí? Yo tengo cómo Sí, y puedo hacerlo, sí. ya, Autosuficiencia. es correcto. Pero en esta prueba que nos tocó vivir, no hubo médicos, porque ya nos habíamos alejado del proceso. Sí. Estamos un poco resignados. Sí, ya nosotros dijimos, ya listo, que sea lo que el Señor quiera. Ah, Entonces ya no había médico en escena, pero tampoco había vida económica en escena. no había solvencia. No, Señor. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Wow. Y en ese momento es donde ocurre el milagro, Sí. Ya. Donde Dios se va a llevar todo el mérito. todo el mérito, ¿sí? Y donde encontramos nosotros, porque la prueba tiene muchos beneficios, Sí, Robert. claro. Entonces encontramos el primero, y fue que conocimos a Dios de muy cerca, Claro. de muy cerca. A eso nos lleva el fuego, la prueba. A eso nos lleva el Bueno, ahorita que hablas de beneficios, ¿qué beneficio podemos decir de ser probados? Aparte de esto, de que nos lleva más cercano a Dios. Porque el ser humano es así. Hay una alabanza que es bastante antigua, que a mí me gusta mucho, que dice: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, pero también alaba a Dios cuando en la vida hay problemas, qué cosa buena, dice la canción, pero yo te alabo desde mi quebranto. O sea, la gracia de esto, el chiste de esto, de la prueba, es tú darle la gloria a Dios en la abundancia y en la escasez, como decía Pablo. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Y eso es uno de los beneficios de la prueba. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar, Hannah? Somos hijos de Dios. Sí. Y yo crecí escuchando a los abuelos diciendo, hijo de tigre, Sale pintado. sale pintado. Eso no en todos los casos, Claro. pero en la mayoría sí. Sí. Entonces, si somos hijos de Dios, el Señor es un campeón, Claro. ¿cierto? Y si somos sus hijos, yo creo que Él permite la prueba para demostrarnos nosotros que también somos fuertes. Claro. Entonces, otro beneficio de la prueba es que lleva a demostrarte a ti mismo quién eres tú Wow. y de qué tú eres capaz. Nos da identidad. Nos da identidad, efectivamente. Sí. O sea, tú sin prueba no sabes qué eres capaz de hacer. Ok.
Creo que todos hemos, de alguna manera, hemos experimentado eso. Ok. Hemos pasado por un proceso difícil. Después que llegamos al otro lado, a la otra orilla, nosotros decimos, lo hice. Wow, ¿cómo? Yo no conocía esa parte de mí. Exactamente. Entonces yo creo que la prueba es eso. La prueba nos lleva a demostrarnos a nosotros quiénes somos y de qué somos capaces. Ese es un beneficio muy importante de la prueba. Es necesaria la prueba. Es necesario pasar por el fuego. Así como se titula este podcast, que está siendo producido por Iglesia Cristiana Filadelfia. Espero estés ahí sentadito, anotando, apuntando, porque estamos hablando cosas muy interesantes. Hanner, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debería ser nuestra actitud frente a la prueba, frente al fuego? Cuando vemos que sabemos ya y uno dice, esto está pasando en mi vida. Yo por lo menos estoy pasando por una prueba ahorita y me he gozado. Hay días donde, no te voy a mentir, hay días donde uno se levanta y se pone a pensar y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, como muchas veces los salmistas decían, ¿hasta cuándo, Dios? Inclina tu oído a mí. Sí, uno a veces suele expresar ese tipo de circunstancias. Y entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente al fuego, frente a la prueba? ¿Cuál debería ser? Mira, yo quiero responderte esto dirigiéndome no solo a la comunidad cristiana, sí, sino también a los que todavía no lo son. Ok. ¿Cierto? En medio de un proceso, mucha gente se desinfla. Sí. Mucha gente se demorona y fracasa. Ok. En muchas circunstancias. La vida me ha enseñado a mí, siendo cristiano y no siendo cristiano. Recuérdate que te dije que vine al Señor por un proceso. Claro. Nunca desconocí el poder de Dios. Y hoy en el mundo entero se habla de Dios. Sí. Hay personas que conocen a Dios desde diferentes ángulos. Pero desde el ángulo que tú lo conozcas, la primera actitud que se debe tener frente a un proceso debe ser reconocer que Dios existe. Wow. Sí. Es lo primero. Reconocer la existencia de Dios. Reconocer, mira, porque por lo general, cuando estamos pasando por una prueba, cualquiera sea, económica, familiar, social, cualquiera sea, suele pasar que miras para los lados y no encuentras a nadie. Sí. Miras para el frente, para atrás y a nadie encuentras. ¿Para dónde te tocó mirar? Arriba. Para arriba. Claro que sí. Yo he escuchado casos de ateos que en su situación más difícil, claro, ahí reconocen que Dios existe. Sí. Entonces, la primera actitud que debe tener una persona en medio de un proceso es reconocer que Dios existe. Ok. Sí, que Dios existe. Luego que tú reconoces que Dios existe, vas a entender que Él nunca te va a poner una carga que tú no puedas sobrellevar. Ok. ¿Cómo sería eso? Es decir, yo soy constructor. Sí. ¿Sí? Y desde pequeño, cuando te lo voy a ilustrar de esta manera para que la gente me lo entienda. Muy bien, muy bien. Desde pequeño a mí me gustó las obras civiles. Y mi papá, no sé si nos esté viendo. Un saludo para él allá. El hermano Freddy. Un saludo, hermanito Freddy. Él es maestro de obras. Sí. Y estando nosotros en el colegio, yo que soy el mayor me decía, si usted va a estudiar algún día ingeniería o arquitectura, yo le aconsejo que venga a la obra y aprenda conmigo. Ok. Primero, para que luego que se gradúe no le echen cuento. El conocimiento empírico es un poco importante. Sí. Entonces venía y me iba. Sí. Me iba para la obra. Yo estoy delgado. Ajá. Pero hace muchos años atrás era mucho más delgado. Sí. Y me iba y... Te puedo comprender. Y mi papá me decía, Hanner, vaya ya a la bodega y traiga una bolsa de cemento. Imagínate. Yo no soy muy bajito, yo mido casi 1,80. Ajá. Pero era delgado, o sea, a mí me hacían así y me caía. Un palillito. Sí. Entonces, un bulto de cemento es pesado. Pesa. ¿Cierto? Sin embargo, me decía, vaya a la bodega y traiga el bulto de cemento. Ok. ¿Cierto? Él es mi papá. Yo soy su hijo. Sí. Me conoce. Entonces yo iba y como podía me subía a la bolsa de cemento. ¿Todo la traías? Y las piernas se me trababan y todo y la traía. Y en la tarde, porque en medio de ese proceso de esa carga, sí, había mucha gente que se burlaba. Y yo me sentía mal. En la tarde, cuando íbamos a la casa, yo le preguntaba a él, ¿por qué hiciste eso? Y él me dijo, porque yo sabía que tú eras capaz. Claro. Entonces, creo que así como lo hacía mi papá,
es como lo hace Dios siempre. Totalmente. ¿Sí? Como lo hace Dios siempre. O sea, Dios te va a permitir X o Y proceso y Él va a estar ahí. Porque Él sabe de lo que somos capaces. Él sabe. Él sabe qué persona no llora en el proceso. Se nos acaban las lágrimas. Todos lloramos en el proceso. Y Dios es consciente de nuestras lágrimas. Sí. Pero Él se queda quieto. Claro. Él se queda quieto porque Él sabe que vamos a pasar al otro lado. Sí, es como el papá cuando el niño empieza a hacer berrinche, ¿cierto? Por alguna cosa que sabe el papá que debe hacer y que lo puede hacer, pero él dice, no puedo, no me gusta esto, no puedo. Él lo deja porque eso se llama formación de carácter. Así es. Formación de carácter. O sea que también podemos decir que uno de los beneficios de la prueba es que forma nuestro carácter. Que nos hace crecer, que nos hace ver hasta lo que somos capaces de hacer. Y como tú decías, en la anécdota principal del nadador con el niño, él sabía que su hijo tenía el talante de su padre. Nosotros también, o Dios sabe que nosotros tenemos ese talante. Hanner, ¿cómo decirle a una persona que quizás ahora mismo está pasando por una situación difícil, pero le cuesta creer que Dios puede sacarla de ese fuego, de esa situación? ¿Qué le podríamos decir en este momento? Mira, inclusive dentro de la familia de la fe, sí, hay personas que aún conociendo al Señor, en medio de su proceso quieren desertar. Claro. Quieren desertar. Hace poquito predicaba y después de haber predicado, una mujer se acercó a mí y me dijo, hermano, son tantas las pruebas por las que estoy pasando que le voy a confesar algo. Quiero retroceder, quiero irme de la iglesia, quiero marcharme. No quiero seguir más. Y tuve una actitud frente a eso bastante particular porque a mí lo que me dio fue risa. No una risa sarcástica, sino no te lo podría explicar. Ella viene y me dice, ¿por qué se ríe? Yo le digo, porque sin Dios, que es difícil llevar con Dios, estando con Dios pasamos por lucha, por adversidades complicadas. Imagínate. Ahora sin Dios. Imagínate sin Dios. Claro. Imagínate sin Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que todas las personas, cristianas, no cristianas, el ser humano es consciente de que sobre nosotros, sí, más arriba de nosotros, hay un ser supremo. Hay un ser supremo. Creo que la prueba nos debilita. La prueba nos lleva a sentirnos fracasados. Y aunque no tengamos fuerzas, aunque no tengamos aliento, debemos aferrarnos de ese ser superior. Okay. Decirle a Él, o sea, porque yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. No tengo fuerza. Es más, no tengo ganas de creer en este momento. Pero sé que tú existes y estás conmigo. Okay. Haz algo. Así es. Y yo creo que Dios va a obrar. Hanner, en la Biblia se habla de que somos probados como el fuego, ¿cierto? El fuego es un mineral que necesita ser purificado, que necesita ser, como hablamos también ahorita fuera de micrófonos, para ver su veracidad en lo puro, necesita ser tirado al fuego, para consumir todas esas aleaciones que estorban su veracidad del fuego. La Biblia hace esa analogía y nosotros somos el oro. Entonces quiere decir lo siguiente, que todos tenemos que ser pasados por el fuego para generar esa veracidad delante de Dios. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el fuego? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la tentación? Si sabemos que trae unos beneficios, pero hay personas que se preguntan, ¿por qué no puede ser más fácil todo? ¿Por qué no puede bastar simplemente yendo yo a la iglesia, orándole al Señor, ayunando, yendo a vigilia y ya? Pero no pasar por momentos difíciles. También respondíamos que era para hacernos crecer, porque Dios quiere saber de lo que somos capaces. Pero para aquellas personas que aún no entienden, Hanner, ¿por qué ese método? ¿Por qué Dios utiliza ese método? ¿Por qué Dios se basa en eso? ¿Hay quizás Dios tiene algún punto de partida de ahí, aparte de lo que hemos hablado? Mira, es que cuando hablamos de prueba, sí, o cuando hablamos de fuego, no solamente debemos enfocarnos en lo que nosotros queremos pasar, ¿sí? O en el proceso que ya queremos terminar. Okay. Deberíamos hacernos preguntas más bien, ¿qué Dios quiere trabajar en nosotros? Porque es que al principio lo decíamos, es un tema bastante extenso y profundo.
Quizás tú eres probado porque Dios quiere tratar un área de orgullo en tu vida. Claro. Quizás yo soy probado porque Dios quiere tratar un área de miedo en mi vida. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando somos probados, no es porque Dios quiera castigarnos. O burlarse, sufre. No. Tengamos en cuenta de que la prueba la permite Dios. Sí. Y no es porque quiera castigarnos. Es porque quiere, esa prueba que también es fuego, quiere quemar lo impuro de nuestra vida, lo que no nos suma. Lo que le estorba. Mira que el libro de Daniel, cuando habla de unos jóvenes que fueron llevados a un horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Exacto. Dice la Biblia que los ataron con cuerdas. Sí. Y lo echaron a ese horno ardiendo. Y lo calentaron 7 veces más. Más de lo acostumbrado. Entonces llama la atención que solo algo se quemó. Los que son muy observadores o muy meticulosos eso. Al estudiar la palabra, dice que cuando van cayendo al fondo del horno, lo que se quema son las cuerdas, las ataduras con las que iban amarrados. Wow. Entonces, cuando tú eres probado por Dios, claro, Dios no te quiere castigar a ti. Lo que Dios quiere deshacer y quemar son las ataduras que te restan. Lo que no te deja ser libre. Lo que no te deja ser libre y lo que no te deja ser una persona brillante. Okay. ¿Sí? Hay personas que son de pronto miedosísimas. Sí. Y Dios dice, te voy a poner una prueba para que venzas ese miedo y sepas que tú eres capaz de muchas cosas. Wow. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Qué tremendo. O sea, mira, yo comenzando mi vida de predicación, sí, recuerdo que una vez estaba en un pueblo en el Alto Sinú, sí, y en esos pueblos siempre se mueve ese tema de que la bruja, sí, que esto, ocultismo, que lo otro, y todas esas cosas. Y estoy en una plaza predicando de que Dios tiene poder y que los ídolos no tienen poder y uno comenzando se va con todas. Claro, ¿cierto? claro. Te debo confesar que después que termino el mensaje, sí, uno de estos señores que se dedican a hacer lo malo, no sé cómo, pero lo que sí sé es que alguien habló a mi oído. Wow. ¿Cómo fue eso? Alguien habló a mi oído y me dijo, muy valiente, muy valiente. ¿Te crees el chachito? Sí, ya sé dónde vas a dormir. Upa. Allá quiero saber si verdaderamente eres valiente. Upa. Porque en la palabra, en el mensaje, yo había hablado de valentía, había hablado de lo que Dios produce en nosotros, pero debo reconocer que una área de mi vida no había sido todavía forjada, sí, y era el tema del miedo. Ok. Le tenía miedo a la oscuridad. Si yo pasaba por un cementerio, eso era corriendo. Si había un velorio, yo no era capaz de ver eso porque eso a mí no me dejaba dormir. ¿Me entiende? Mucho menos enfrentarme con un demonio. Imagínese usted. O sea, era una cosa... Palabras mayores ya, Janer. Sí, palabras mayores. Entonces, mira que te estoy respondiendo a la pregunta. O sea, sí, Dios no es un verdugo a la hora de probarte. Realmente la prueba te beneficia por muy dura que sea. Claro. Por donde la miremos. Sí, lo que Dios quiere hacer es, repito, y siempre lo voy a hacer, es sacar lo mejor de ti. Claro. Y mira que como era el predicador, claro, no me pusieron a dormir con nadie, me llevaron a era como una montañita y había una casa allí y ahí estaba una persona cuidando, ahí me iba a quedar yo, ¿sí? Entonces llegamos ahí como a las 11 de la noche y esas palabras aquí, voy a ver quién eres retumbaban tú en la cabeza. Sí, voy a ver quién eres tú, una cosa tremenda. Entonces la persona que está cuidando es cristiana también y yo le digo, hermano, lo invito a orar, te soy sincero, mi objetivo esa noche era orar toda la noche. No dormir. Hasta las 5 de la mañana, ¿cierto? Okay. Y empezamos a orar. Después de una hora, me dice el hermano, que era un anciano, me dice, yo siento que usted tiene miedo. Wow. Así, imagínate, diciéndole al predicador. Yo siento que usted tiene miedo, pero tranquilo. Vaya y duerma que si pasa algo, me llama y oramos. Ok. Me fui con un miedo terrible. Todavía el miedo persistía. O sea, nunca se quitó. Y yo me fui a la habitación prácticamente temblando. Y te digo que ahí pedí por la protección de Dios como nunca antes. Ok. Eso es muy real. En un momento cuando el cansancio me está tomando, ¿sí? Y me estoy quedando como dormido, alguien llegó y tomó la almohada y me la puso en el rostro para ahogarme. Para ahogarme, a mí ahí la lengua se me trabó. ¿No podías decir nada? Yo no podía decir nada, mentalmente yo decía poder en la sangre de Cristo, poder en la sangre de Cristo. Pero llegó un momento en que
en el corazón, o sea, como que Dios ponía esa fe. Valor profunda. ahí. Sí, y como que esa certeza de que Él estaba allí. Y me armé como de un valor y llegó un momento en que yo dije, la sangre de Cristo te quema. ¿Audiblemente? No, pude hablar. Yo dije, Ok. la sangre de Cristo te quema. Mira, fue algo tremendo. Lo que fue me soltó y yo con mis ojos espirituales pude ver que esa persona se iba huyendo ahí. como dicen, loma abajo, o sea, golpeado lo que fue, lo golpeó. Wow. Te podrás imaginar cómo me sentí yo después de esa gran victoria. O sea, eso es una cosa impresionante. ¿Qué pasó? Yo creo que esa fue la última vez que yo sentí un miedo abrasador. O sea, Pavor. Después de esa gran victoria, yo ya sentí confianza frente a todas estas cosas. Sí. Y yo puedo acompañar a una familia en un sepelio, puedo acompañar a un cementerio, puedo... Fuiste libre de ese Yo temor. fui libre enseguida. Entonces puedo decirte que eso es lo que produce la prueba. Sí. O sea, Dios la permite para sacar lo mejor de ti. Y de eso se trata. Ustedes que nos ven, de eso se trata. Que la prueba no es para hacernos daño. El fuego no es para calcinarnos, ¿cierto? No es para herirnos. Es para sacar lo mejor de nosotros. Eso lléveselo grabado en este podcast. La prueba, el fuego es para sacar lo mejor de ti. Hanner, para ir culminando, concluyendo, ¿qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando por la radio de la Iglesia de Filadelfia que están pasando hoy por ese fuego? ¿Qué le podemos decir? Motivarlos. ¿Qué le podemos decir ahí? Vamos a lanzarles un piropo. Ok. O sea, lo que tengo para decirles es que son un metal precioso. Wow. Pónganse nombre. No sé si oro, ¿cierto? Una piedra preciosa. Plata, pero que son un metal precioso. Ok. Y que lo único que va a causar el fuego en ellos, en ustedes, es sacarles brillo. Ok. Es brillo. Es brillo. Sí. ¿Alguna vez has limpiado tu anillo de matrimonio? Sí. Pocas veces, pero sí lo he hecho. ¿Cierto? Sí. De pronto cadenas y todas esas cosas, Sí. ellos, pues uno suda y cuando tú empiezas a limpiarlo, ¿qué Oh. sacas de ellos? Nunca le vas a arrancar oro. Siempre lo que vas a hacer La impureza. es la impureza. Entonces, siéntanse como un metal precioso, que cuando la prueba llega, va a llegar como fuego a quitar toda la impureza. Wow. Y a resaltar ese brillo con el que fuimos creados, con el que ustedes fueron creados. Creo que ese es el propósito y les invito a que se sientan así. No. O sea, no es fácil, o sea, No es fácil. hay que llorar, pero después de eso vienen grandes sonrisas. Hay lágrimas, también hay gozo, hay muchas cosas que pasan por la mente, pero al final va a sacar lo mejor de Sí. nosotros. Y el brillo va a Total, estar siempre. ahí. Espero que este video te haya gustado, Hanner. Un placer tenerte acá. Claro Muchas que sí. gracias por esa revelación que nos diste. Sobre todo, no se me va a olvidar esa de las cuerdas. Esa no me la sabía. Pero hoy me voy con eso. Bueno, todo estuvo bien aquí hoy, todo estuvo bueno. Así que espero que a ti te haya ayudado. Comparte esto. Reprodúcelo otra vez. Porque sé que Dios te ha hablado aquí. Compártelo porque sabemos que otra persona necesita escuchar esto. Quizás eres tú, quizás es otro que está pasando por una situación difícil. Y a veces necesitamos este tipo de palabras que nos zaranteen un poquito y que nos digan, hey, lo que está pasando no es nada comparado con lo que viene. Lo que pasó José no es nada comparado con lo que pasamos nosotros. Lo que pasó Job no es nada comparado con lo que hemos pasado nosotros. Así que lo mejor está por venir y tú eres, como decía nuestro amigo Hanner, nuestro hermano Hanner, eres un metal precioso y por eso está siendo probado. Has reproducido podcast en la palabra con este título, Por el Fuego. Comparte, coméntanos, síguenos en nuestras redes sociales, Iglesia Cristiana Filadelfia, Instagram, Facebook, YouTube y en la radio. Así que espero que Dios te haya hablado. Nos vemos hasta la próxima. En el máster estuvo Jairo Gómez y Victoria Alejandra Romero. Un abrazo para ellos también que nos colaboran siempre, están dispuestos. Que Dios los bendiga a ellos y que Dios te bendiga a ti. Muchas, pero un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.